estar aquí delante de la presencia del Señor y saber, hermanos, que cuando nosotros los que predicamos nos ponemos en un púlpito como esta, Pablo decía de que cuando él llegaba, cuando estuve con ustedes, le decía a los hermanos de los Corintios, estuve con temor y con temblor, porque mi mensaje, decía, no se basa en la sabiduría humana, si luego decía, sino que con demostración del poder de Dios. Es decir, de que Pablo decía, no quiero hablar de lo mío, sino quiero hablar de lo que la palabra de Dios dice. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Abramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21. Présteme un poquito de atención. Yo sé que hay muchas cosas, venimos a veces cargados con tantas cosas pendientes en la casa, en el trabajo, problemas que traemos. Quisiera decirles de que la palabra del Señor, que la palabra es viva y la palabra es eficaz. Yo puedo dar testimonio de que las veces que he llegado a la iglesia, a veces con problemas, cargado, preocupaciones, al escuchar la palabra del Señor, me he salido como si una carga tan pesada se haya despojado de mí, y al salir puedo decir, bendito sea el Señor, que me siento bien. Así que te invito a que me prestes un poquito de atención a la palabra y quiero darle, bueno, entre todos poder darle una lectura unida a estos dos versículos del capítulo 21, del versículo 22 y el versículo 23. Amén. Si ya lo tienes, escucharé tu amén para que podamos juntos, unánimes. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, con voz fuerte, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así sentados, incline su rostro. Padre, te bendecimos en esta mañana. Y gracias te damos, Señor, por esta grande bendición, Señor, de estar delante de ti, bendito Dios, para alabarte y glorificarte, Señor. Hemos testificado de tu grandeza, de tu gloria a través de nuestros cantos. Hoy, Señor, ahora queremos escuchar tu palabra. Señor, yo te ruego, bendito Dios, que uses mis labios y que en esta noche, en esta mañana, Señor, sea una mañana en donde podamos, Señor, escuchar palabra viva, palabra de verdad, palabra en el cual, Señor, nos pueda hacer más y mejores personas, bendito Dios. Gracias por esta hermosa hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando dice la historia de Estados Unidos que cuando un tiempo que se abolió la esclavitud, había muchos esclavos que nunca supieron que estaban libres de la esclavitud. Ellos siguieron estando en la condición, siguieron sirviendo a sus amos, porque nunca, tal vez porque no sabían interpretar o no sabían el inglés, y por lo tanto siguieron esclavos, a pesar de que había una ley que ya les decía, ustedes son libres, no tienen por qué estar esclavos ya más. Siguieron esclavos porque no lo supieron. Es decir, la falta de conocimiento es un problema muy grave. De hecho, por eso el profeta decía, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Es decir, de que tenemos que aprender, tenemos que entender, hermanos, nuestra posesión y nuestra postura hoy en día como hijos de Dios. Esta historia, hermanos, este mensaje, lo estuvimos escuchando hace aproximadamente 25 años, que nos llenamos, que nos motivamos, que, hermanos, nos pusimos a estudiar. En aquel tiempo le decían el mensaje de la cruz. Fue tan lindo porque todo cuando nos reuníamos en los estudios, solamente todo giraba alrededor de Cristo. Yo creo que eso debe ser también nuestra postura hoy en día, que todo gire alrededor de Cristo. Por eso Watchman Nee, un gran escritor, escribió libros que hablan de el mensaje de la cruz. Pero todo comenzó, hermano, una de las leyes que la Biblia llama, en el libro de Deuteronomios, lo llama leyes diversas. Porque hay leyes higiénicas, hay leyes judiciales. De hecho, no solamente, hermanos, no solamente fue dado los 10 mandamientos a Moisés. Claro, los 10 mandamientos fueron escritas en piedra. Pero aparte de esos 10 mandamientos, hubo también otras leyes que se le dio a Moisés. Y una de esas leyes, aquí en el capítulo 21 del versículo
22 y el 23, la lectura que le dimos, nos habla de este madero, nos habla de madero, tal vez de un árbol. Pero lo voy a darle otra vez otra lectura. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, es decir, si alguien cometió un agravio, cometió algo, eso que cometió, al llegar al juez, el juez le dice pena de muerte. Eso es lo que nos trata de decir el versículo 22. Lo haréis morir, lo hiciereis morir. Y luego, ¿qué dice? Y lo colgaréis en un. Es tan simple. Podemos ver, hermanos, de que cómo podemos aplicar lo que nos habla en el Antiguo Testamento, cómo podemos aplicar hoy en día en el Nuevo Testamento. Si nos diéramos cuenta esto, alguien que cometió un crimen digno de muerte. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Por cuanto, ¿cómo dice? Todos y están destituidos y la paga del pecado es. Así que aquí entre nosotros, hermano, nadie, absolutamente nadie se salva de este agravio, de este juicio. En el tiempo de Moisés dice de que si alguien cometía ese tipo de cosa, dice que digno de muerte, lo hicierais morir. Lo vas a matar y después de que lo matas, lo cuelgas en un madero. Me suena como un ejecutado colgado en un puente. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual, hermanos, matan a alguien y lo cuelgan? Fue colgado en un puente. Lo vimos colgado y todavía con una manta que dice las causas por el cual esa persona fue colgada. Ahora, el siguiente párrafo dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Luego lo vamos a ver. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta, dice, lo enterrarás el mismo día. Ahora vamos a explicar por qué razón. Luego dice, porque maldito por Dios es él, un maldito por Dios. Imagínense, hermanos, significa entonces de que esa persona que fue colgada era un maldito por Dios. Fue colgado, ahorita podemos entender la causa por la cual esa persona lo mataron, lo colgaron en un madero, porque esa persona es un maldito por Dios. Luego sigue diciendo, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Son puntos muy importantes que en esta mañana, hermanos, estamos aprendiendo. Primero, instrucciones de no dejar un cuerpo muerto colgado en un madero. Segundo, la maldición de una persona colgada en un madero. La razón por qué no debía dejar ese cuerpo en el madero. Yo les decía, ¿cómo podemos aplicar esto hoy en día? Hermanos, no hay otro pasaje que nos hable de colgarlo en un madero. No hay otro pasaje. Yo estaba buscando, lo busqué en mi diccionario, lo busqué en todos lados, y solamente me topé con este Deuteronomio que me habla y me dice, lo colgaréis en un madero. Entonces, ¿cuál es la razón por el cual, hermanos, la persona, podemos decir, primero, va ante el juez dictamina de que es digno de muerte. Va a ser ejecutado porque ese delito que cometió merece un castigo y el castigo es la muerte. No nos explica la Biblia por el cual, hermanos, por qué, les hice la pregunta, ¿por qué los criminales cuando ejecutan a alguien lo exhiben? ¿Por qué lo cuelgan? No nos explica la Biblia, pero podemos entender de que puede ser de que en aquel tiempo todas las personas veían al colgado, veían a la persona que mataron y luego lo colgaron, y seguramente eso les causaba temor porque quizá decían, hey, no debemos cometer el delito que cometió tal persona, porque si no, vamos a acabar en la misma condenación. Por eso ese temor. Pero hay cosas muy importantes que podemos aprender en esta hora. Esa práctica, hermanos, eso de colgar a la persona después de matarlo, fue una práctica común en el Antiguo Testamento. La Biblia habla de reyes, nos habla, por ejemplo, el rey Saúl, lo dice creo que Primera de Samuel, nos dice que a él, no sé si no encontraron un árbol allí o un madero, hermanos, que lo colgaron en un muro. Vamos a ver unos pasajes rápidamente. En el libro de Josué, en el capítulo 8, del versículo 29, ese nos habla del rey de Ai. Dice, versículo 28 dice, y Josué quemó a Ai y la redujo en un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y el rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Aquí nos habla de, lo colgó de un madero hasta caer
la noche. En el capítulo 10 del versículo 26 nos habla de 5 reyes que fueron colgados en un madero. Y podemos me topé con muchas prácticas, muchos pasajes que nos habla de colgar en un madero. Significa entonces, hermanos, que el madero, en conclusión, el madero vino a ser un instrumento de juicio. Un instrumento de juicio, ¿y sabe qué más? Y de exhibición. Lo van a matar y lo van a colgar. Una vez que está a la altura de la madera, todas las personas se van a fijar en esa persona muerta, colgada en un madero. Así que me imagino entonces que ese tiempo, hermanos, que el madero vino a ser un instrumento en donde las personas le tenían temor al madero. Pero lo que me llama la atención en este pasaje, hermanos, es las razones por qué no debían pasar la noche, sino que, como dice el versículo 22, versículo 23, que sin duda, como dice, lo vas a descolgar y lo vas a enterrar el mismo día. Y aquí en este versículo nos habla de la causa. Hemos visto, hermanos, de que lo hicierais morir y lo colgaréis en un madero, y no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Ahora, vamos a ver por qué, escuche bien, por qué penado a muerte, lo van a matar, lo van a colgar, lo van a bajar antes que llegue la noche y lo van a enterrar el mismo día. ¿Por qué? Eso es lo que me agrada de este versículo, porque lo explica. El último dice, y no contaminarás tu tierra. Significa entonces que la maldad, que los malos en aquel tiempo eran enjuiciados, ¿para qué? Para que no sigan contaminando la tierra. Imagínense entonces, hoy en día, hermanos, la ley nuestra, la ley aquí con nosotros, es que a los asesinos los defienden, los meten a la cárcel, cumplen su condena, ¿qué pasa? Los sueltan, ¿y qué más siguen haciendo? Siguen matando. A los violadores, los meten a la cárcel, cumplen su condena, salen a la cárcel, ¿y qué pasa? Siguen cometiendo los mismos errores. Los ladrones, lo mismo, cumplen su condena, salen de la cárcel, ¿y qué más? Siguen cometiendo el mismo agravio. Es decir, en aquel tiempo era darle fin a la maldad, matando y matando y matando a los criminales. Era una manera de, como dice, no contaminar la tierra donde ellos, la tierra prometida donde los israelitas se encontraban. Es decir, si encontraban una persona mala, hay que matarlo para limpiar este lugar, para que no se siga contaminando. Es decir, como la música esa que cantaba el hermano Aarón en aquel tiempo, que se mueran los feos, ¿verdad, hermano? Imagínate que se mueran los malos. ¿Cómo viviríamos si se murieran todos los malos? Tal vez no estaríamos aquí también, hermano. Que se mueran los feos para que solamente los guapos estemos. Bueno, no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué nos trata de enseñar no contaminar? Dios, hermanos, lo que quería era que la tierra prometida, en la tierra de Israel, vivieran solamente personas buenas. Y era una manera, ¿saben qué, hermanos? De limpiar, de hacer una limpieza de maldad a la tierra prometida, de matar, y el madero vino a ser un instrumento de juicio. Y no solamente, yo me topé, hermano, con eso, que no solamente era la madera, no solamente morían colgados en un madero, porque la maldición por Dios era muerto y colgarlo en un madero. A los hijos rebeldes no los colgaban. ¿Saben qué les hacían a los hijos? Los apedreaban. Si leen versículos anteriores de este versículo que estamos leyendo, dice la Biblia de que si había un hijo contumaz y rebelde, que no quería escuchar consejos, de que era un rebelde, y los padres cansados de este hijo, los padres tomaban al hijo y lo entregaban a los ancianos de la ciudad. Y los ancianos van a tomar al hijo y lo van a sacar y lo van a apedrear. Así vas a limpiar tu familia. Así vas a hacerlo con tus hijos rebeldes. Hermano, nadie estaría aquí si esa ley se aplicara. Porque yo fui un rebelde. Y si yo les dijera de que quién de nosotros no fue un rebelde, creo que, hermanos, todos levantarían las manos y diríamos, yo fui un peor de todos. Significa entonces de que cada uno de nosotros hemos cometido un crimen que nos lleva, ¿saben qué?, a la pena de muerte. Luego vamos en el libro del apóstol Pedro, cuando dice, ya voy a dejar un momentito Deuteronomio y vamos al Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 14 y el versículo 15. Vean lo que dice. Como hijos obedientes,
¿Cuántos hijos de Dios obedientes hay aquí? No se rían, hermanos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Es decir, de que, claro, cuando estábamos en la ignorancia, no éramos hijos obedientes. Ahora que tenemos conocimiento, ¿qué somos? No tengas temor, hermano, dilo. Hijos obedientes. Ahora, si hay un temor de decir hijo obediente, estás en un grave problema. Porque eso, hijo obediente e hijo desobediente. Así que la palabra es la que tiene que examinar tu vida. Vean lo que dice, estando en vuestra ignorancia, es decir, que todo lo cometimos cuando estábamos en la ignorancia. Todos nosotros cometimos un delito, un agravio, porque estábamos en la ignorancia. Ahora, como hijos de Dios, ya no ignoramos de todo eso, sino que nosotros procuramos obedecer las cosas de Dios, los mandatos de Dios. Sigue diciendo, versículo 15, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de, así que el que te llamó, hermano, el que te llamó, hermana, él es santo. El que me llamó es santo, él quiere que también yo sea un santo. Ahí viene lo que es la santificación. Cómo el pueblo de Israel, hermanos, en aquel tiempo, el libro de Deuteronomios, cómo limpiaban de maldad la ciudad, ejecutando con una pena de muerte y colgando en un madero, así no contaminaban su tierra. Oye, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice es que Dios quiere que yo sea un santo, y para que yo sea un santo tengo que santificarme. La palabra santificación es un proceso. La santidad es un estado. Es la meta donde cada hijo de Dios tiene o quiere llegar a la santidad. La santificación es un proceso en donde tenemos que lavarnos, tenemos que, así como hermano, el cuerpo, nos tenemos que bañarnos todos los días. Amén. Aunque en Carrillo Puerto ha habido falta de agua, pero seguramente haces la lucha o ahorras el agua. La santificación es eso, es un proceso. Cada vez que usted se baña, lo sabemos muy bien. Eso tiene, es una práctica, te sientes bien. Cuando estás sudado, sudada, sucio, mugroso, mugrosa, tú te quieres echar un buen baño. Después de un buen baño, tú te sales y dices, wow, me siento genial, me siento bien, me siento más bonito, me siento más bonita. Cada vez que el pecado, cada vez que la maldad está en nosotros, ¿cómo te has sentido? El Espíritu Santo llega a nuestra vida y te dice, hey, no debiste cometer ese delito, no debiste contestar de esa manera. Y empieza, ¿sabe qué? El Espíritu Santo a hacernos examinarnos a nosotros mismos, el Espíritu Santo que está en nosotros, y de pronto te sientes mal por lo que cometiste, por lo que dijiste, por lo que pensaste, por lo que hiciste. Te sientes mal. ¿Qué es lo que necesitas ahí? Necesitas santificarte. ¿Sabe cuál es la forma, la manera de que la persona se santifique? Confesando los pecados. ¿A quién? Al pastor. No. El pastor es capaz de divulgar todo mejor. La mejor forma es delante de Dios. ¿Se acuerdan? Dentro, a puertas cerradas. Dios que te escucha en lo secreto te recompensa. ¿Qué? Así que, hermano, hermana, hay una forma de la santificación. Dios quiere que yo sea santo, pero también Dios me da las herramientas para poder santificarme. Y una de ellas, ¿saben qué, hermanos? Cuando tú te sientas triste, acongojado, porque cometiste un delito, somos humanos, y, hermanos, cometemos errores, ahí está el altar, o en tu casa, debes tener un lugar donde tú puedas doblar tus rodillas, postrarte delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, cometí esto y esto, confiésaselo a Dios. Y si tienes también esa bendición de ir con aquella persona que agraviaste, no le expliques, ¿sabes qué, hermano? Perdóname, te ofendí, perdóname. Aunque te diga, ya esperaba que viniera ese hipócrita. Tú ya cometiste, ¿sabes qué? Algo lindo, ¿saben qué? Una vez que nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Una vez, hermano, que te has reconciliado con esa persona que agraviaste, sientes ¿sabe qué, hermano? Esa carga que se te va y te sientes libre.
una persona, hermanos, no puedo llamarme cristiano si mi vida no refleja santidad. No puedo llamarme cristiano si mi vida no refleja santidad. Él es cristiano. Nos tachan y dicen, pero escucha cómo habla. Él es cristiano, pero escucha qué es lo que cometió o cómo trata. Por eso bien dice las Escrituras, hermanos, si somos cristianos y tenemos la luz del Señor, el Señor decía, no se enciende una luz, ¿cómo dice? Y se pone bajo de la mesa. Si nos enciende una luz, ¿de dónde lo ponemos? En un lugar donde pueda brillar y que todos puedan ver también esa luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, vamos a dejar un ratito eso y vamos a explicar qué fue lo que pasó en el madero en el Nuevo Testamento. Vamos en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo habla de esto, habla del madero. Vamos al capítulo 3 del versículo 13. Vamos a ir un poquito despacio. Si no terminamos el tema del madero, les prometo que después, en otra ocasión, hablaré también de la resurrección. Pero voy a ir con más calma para que todos podamos edificarnos en esta mañana. Vean lo que dice, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Que alguien busque el libro de Deuteronomio, capítulo 27. Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. Escucha cómo lo dice. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. ¿Para qué? Y dirá todo el pueblo. ¿Sabe qué significa amén? Que así sea. Esa es la ley. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo. ¿Y saben qué pasó? Nadie pudo cumplir la ley. Porque la ley solamente lo que hizo fue darnos conocimiento de las cosas malas que hacíamos. Por eso Pablo decía, yo no sabía que la codicia era mala. Yo no sabía que lo que estaba cometiendo era mala. Vino la ley, en lugar de darme vida a la ley, lo único que me dio es un conocimiento de que soy una persona mala, de que he agraviado la ley. ¿Y saben qué pasó entonces? Que la ley, en lugar de darme vida, ¿qué me dio? Muerte. Y si la ley en lugar de darme vida me dio muerte, ¿qué fue lo que pasó? Que la ley vino a ser una maldición. Por eso dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sabes qué, hermanos? Cuando yo vi esto, dije, entonces, ¿yo estoy bajo maldición? ¿Aún estando bajo la ley? Sí, porque vivo condenado. Maldición de la ley. Aquí está esto, hermanos. Este versículo me habla y me dice, en el Deuteronomio 27, cuando dice, hey, esto solamente te confirma de que estás mal. Ahora, seguimos leyendo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Hecho por nosotros. No Dios hizo maldición para nosotros, sino nosotros. ¿Por qué? Porque no la cumplimos. Cada vez, hermano, que tú te estacionas en una franja amarilla, viene el de tránsito, te levanta una infracción, tú estás enojado con el del tránsito. ¿Culpa de quién? ¿Del tránsito? Culpa mía. ¿Y por qué me enojé? ¿Por qué estoy le echando la culpa? Le empiezo a insultar, le empiezo a decir. Lo mismo pasa con esto. Es más, dice la Biblia que cualquiera que quisiera guardar la ley, escuche bien cómo dice, empieza a guardar la ley, empieza a guardar, a practicar la ley, empieza a practicar, llevar en la práctica la ley, pero ofendiera en un punto. ¿Qué pasa, hermanos? Se hace culpable de todo. Cuando es como subirme en una escalera, peldaño por peldaño, de pronto me falla un peldaño y ¿qué pasa? Te caes y te tienes que volver a subir. Seguimos leyendo. Como está escrito, maldito todo el que es colgado en un. Aquí el apóstol Pablo menciona el Deuteronomio 21, 22 y 23 que leímos. Seguimos leyendo. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. Aquí hay un grave error que se comete cuando se predica el evangelio de la prosperidad. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. ¿Saben cuál es la bendición de Abraham? ¿Cómo vivía Abraham? Abraham era ¿qué? Rico en oro, plata y ganado. Y todos los que tenían la bendición de Abraham, Isaac fue un hombre rico, Jacob fue un hombre rico, José fue un hombre rico. Entonces, como yo estoy en Cristo, y dice que estando en Cristo tengo la promesa de Abraham, yo también debo ser rico en este tiempo. Todos los cristianos deben ser ricos. No se está refiriendo a dinero, hermano. La riqueza, la mejor riqueza que hay, hermanos, que tenemos hoy en día, es tener a Cristo en nuestro corazón. Es la mejor riqueza que tenemos hoy en día.
y me voy a adelantar, el infierno está lleno de personas con títulos, doctores, abogados, licenciados, porque la ausencia de Cristo en la vida de la persona, eso lo lleva a una condenación. Pero los que estamos en Cristo, ¿saben qué dice? Cristo nos redimió. ¿Qué significa la palabra redimió? Que Él pagó el precio de lo que nosotros merecíamos. ¿Qué merecíamos? Por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es, tú y yo estábamos bajo esa condenación. Tú y yo estábamos bajo esa maldición. Y aquí nos está hablando, Cristo nos redimió. Ahora, vean lo que dice el versículo que estoy leyendo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Significa entonces, hermanos, que la maldición de la ley hoy en día es un castigo por la desobediencia a la ley. ¿Y saben qué pasó? Cristo nos libra de esta maldición porque Él recibió, hermanos, escúchalo bien, Él recibió, en lugar de que yo fuera enjuiciado, Él tomó mi lugar y Él fue enjuiciado. El que merecía muerto y colgarlo en un madero, eras tú y yo. Hoy no tenemos que morir y ser colgados en un madero, porque Cristo pagó el precio. Si estás en Cristo, hermano, escúchalo bien, si estás en Cristo, no estás bajo maldición. En Cristo tenemos la aprobación de Dios y no la desaprobación. Romanos 8, vean lo que dice. Cuando leo todo esto, digo, wow, bendito sea el Señor, que hoy tenemos, hoy en día, la seguridad de nuestra salvación. Es lo que Cristo hizo, hermanos, en la cruz. Vean lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están los que no andan conforme a la carne, sino conforme al, y eso nos habla de santidad. ¿Cómo es andar en la carne? Los deseos que hacíamos cuando estábamos en la ignorancia. Así que debe haber un cambio. Amén. Si llevo 20 años en el cristianismo, si llevo 25 años en el cristianismo, si llevo 30 años en el cristianismo, 40 años, y mi vida no se haya un cambio, hermanos, no se ve un cambio, sigo siendo la misma persona, mi forma de hablar, mi forma de conducirme, mi forma de tratar, ¿sabes qué? Hay un grave problema con eso, porque todos nosotros, los hijos de Dios, cuando tenemos a Cristo, ¿saben qué? El Cristo en nosotros nos hace, ¿qué? Unas nuevas personas, nuevas criaturas. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas, las viejas pasadas, las dejamos atrás y tenemos todas las buenas, las cosas nuevas. Amén. Por eso dice Romanos, hermano, ninguna condenación. El único, escucha bien, el único que tiene poder para condenarte es, ¿sabe quién es? Dios. El único que tiene poder para condenarte es Dios. Y la única maldición que tiene efecto en tu vida es que si Dios te maldice, estás en un grave problema. Nadie me puede maldecir, nadie me puede condenar, aunque muchas veces, hermano, a veces decimos, es que me hicieron un trabajo, una brujería, me clavaron alfileres en la cabeza, en el muñeco y esto. Todo eso, ¿saben qué? No tiene valor alguno. Yo les digo a los brujos, ¿saben qué? Yo estoy en Cristo Jesús. Nadie me va a condenar. Nadie me puede maldecir. Ahora sí, ten por cierto de que si no estás en Cristo, por eso, hermanos, hermanas, jóvenes, hago un llamado. A veces estamos muy equivocados. Yo voy a la iglesia. Voy a la iglesia. Llevo 2 años yendo a la iglesia. ¿Te hace salvo venir a la iglesia? ¿Solamente venir a la iglesia te hace salvo? Porque en ese juicio, ¿se acuerdan cuando Jesús mencionaba y decía, nunca los conocí, apartaos de mí? Muchos decían, oh Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre, Señor, si en tu nombre, Señor, hicimos esto, si en tu nombre abría el templo, si en tu nombre fue un izquierdo, si en tu nombre fui un músico, Señor, si en tu nombre, ¿saben qué? Si nuestra relación con Dios. Por eso es muy importante esto, hermano. ¿Cuántos de ustedes les falta hacer o dar ese paso? ¿Cuál paso? Señor, aquí estoy. Te acepto, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y se hace, ¿saben qué, hermanos? Ese paso. Y uno entra al reino de los no condenados. No debemos temer ninguna condenación. ¿Qué pasa cuando estamos delante del juez? ¿Les ha pasado esto, hermanos? Estás viajando y de pronto, o ya entras a la ciudad, de pronto, ahí están los de tránsito, la policía, te para. De pronto el policía te hace la señal de que te orilles. ¿Qué siente uno, hermanos? Miren, a mí me pasa esto. Estoy bien con mis documentos del carro, tengo la licencia vigente,
tengo mi cinturón de seguridad y veo también a mi copilota y todo está en orden, pero el hecho de que 2 o 3 de tránsito que me hacen la parada y que me orillen, hermanos, eso me causa una sensación, como un miedo, y empiezo a preguntarme, ¿no habré cometido alguna infracción? Y de pronto digo, ¿no estaré viniendo en velocidad alta? Y empiezo, ¿saben qué? A pasar algo en mi cabeza. Imagínense entonces, hermanos, aquellas personas que van a estar ante el juez. Les voy a mencionar, no voy a ir al versículo, pero Cristo está a la diestra del Padre, ante el trono. Él ya vino. Su primera venida fue nacer en un pesebre, predicar el evangelio, traernos las buenas nuevas y salvarnos. Y nos salvó, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ahora viene por segunda vez, no como un salvador. Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos, escuche cómo dice, hermano, van a estar ante el juez. ¿Por qué digo esto? Están en el libro de Romanos, ¿ya? Esto es muy importante. Primero tienes que entender esto, hermano. Estamos aquí, los que estamos redimidos, los hijos obedientes, los que son salvos, los que no son condenados ahora. Versículo 31 de Romanos 8:31. Romanos 8:31. Hay algo muy importante que tenemos que aprender en esto. Esa redención que Cristo hizo, hermanos, en la cruz. Cuando dice nos redimió de la maldición de la ley, versículo 31, lo voy a leer. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿cómo dice? Si Dios está de tu parte, si Dios está de tu lado, ¿qué dice? ¿Quién quiere enfrentarse conmigo? Si Dios está conmigo. Nadie. Luego sigue diciendo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también a él, con él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te puede condenar? ¿Quién te puede acusar? ¿Quién te puede, saben qué, maldecir? Si Dios está contigo, si Dios es el que justifica. ¿Qué significa eso? Que, hermanos, aparte de que cuando nosotros, nuestra condición antes de conocer a Cristo éramos condenados, éramos malditos, Cristo ya nos justificó. El hecho de que, ¿sabes qué? Un día hiciste la confesión y dijiste, Señor Jesús, aquí estoy. Y tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Él es el que justifica. Sigue diciendo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Ese que está a la diestra de Dios es mi Salvador, es mi Redentor. Él está en el trono como juez, pero mi postura con Él está conmigo. Es eso, hermanos, Él está conmigo. Yo no tengo por qué temer. Yo llego ante el trono y veo a mi amigo, veo, ¿saben qué, hermanos? A mi Salvador, a mi Redentor, que Él está conmigo, Él está de mi parte. Él es el que me justificó. Y no tengo que temer bajo una condenación. Sigue diciendo, el que también intercede por ti y por mí. ¿Saben qué significa eso? Cualquier cosa, la palabra intercesor, cualquier cosa que a mí me quieran hacer, primero a Él, porque Él intercede por mí. Sigue diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo que estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, todos nosotros sabemos, hermanos, hace 2000 años a Él lo crucificaron. Delante de los jueces, delante de los gobernantes, Él no tuvo pecado. No hizo pecado, dice la Biblia. Ningún pecado cometió. El único pecado que había cometido delante de los hombres para ellos era que se dijo llamarse el Hijo de Dios. Cada vez que el Señor decía en la profecía, en la sinagoga decía, cuando leyó el profeta Isaías, dijo, hey, se ha cumplido entre vosotros esta profecía. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja el que lo trasquila, enmudeció y no abrió su boca. El Señor se levanta y le dice a los que estaban presentes, hoy se está cumpliendo. Esa profecía habla de mí, aquí estoy. ¿Y saben qué hizo el pueblo? Al poco rato lo sacaban y lo querían tirar en un barranco. Y Él pasó en medio de ellos. Delante de Pilato, hermanos. ¿Se acuerdan de lo que hizo Pilato? ¿Qué delito ha cometido?
mandó traer una bandeja de agua y dijo, me lavo las manos, soy inocente de lo que vayan a pasar con este hombre. Él se lavó las manos, lo crucificaron. ¿Saben qué? Y la ley estaba escrita, maldito por Dios es él colgado. Por nosotros, por ti y por mí, cargó tu maldición, cargó mi maldición y lo exhibieron, hermano. Escúchalo muy bien. Lo colgaron en un madero. Y dice el libro de Mateo, Marcos también lo dice, que la gente estaba viendo, estaba presenciando un espectáculo, mientras muchos estaban, ¿saben qué? Meneaban la cabeza diciendo, a otro salvó, él no se salva. Otros se burlaban. Estaban viendo al Hijo de Dios, el que moría, ¿saben qué, hermanos? El que moría en un madero era considerado maldito, pero no era porque había cometido un crimen. Era porque el Señor estaba cargando. Con esto voy a terminar. Colosenses. Era que el Señor estaba cargando el pecado de todos nosotros. Capítulo 2 del libro de Colosenses. Lo que el enemigo no supo, hermanos. Si bien aquel que era colgado en un madero era para ser exhibido, era para que la gente viera que era un maldito el que es colgado en un madero. Escuchen lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2 del versículo 13. Escucha cómo lo dice. Y estando nosotros y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, como dice, todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta, lo que leímos en el Deuteronomio capítulo 27, del versículo 29. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y qué dice? Clavándola en la cruz. Versículo 15. Despojando a los principados y a las potestades, lo que, hermanos, lo que en aquel tiempo, cuando veían al colgado en maduro, decían, yo no quiero cometer el pecado que cometió él, porque si no voy a acabarme como él. Era el temor. Significa entonces de que el muerto, el colgado, era exhibido para que el pueblo viera y no cometieran el crimen como él cometió. Pero Cristo Jesús, hoy en día, hermanos, lo que es el instrumento, lo que es el madero, que era un juicio, un castigo, escucha cómo lo dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavando en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Cómo dice? Triunfando. Significa entonces para Cristo Jesús, hermanos, estar colgado en un madero. El que estuvo colgado en un madero fue una exhibición de triunfo. No como en el Antiguo Testamento, murió, lo colgaron por su delito, por su crimen, por ser malo. Hoy en día vemos la cruz, vemos el madero en donde Cristo fue, hermano, condenado. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo, que Cristo Jesús exhibió triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que el instrumento, hermano, de juicio era, hoy en día, hasta decimos, vengan a los pies de Jesús. Vengan a la cruz de Jesús, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Hermano, hermana, joven, señorita, no hay cosa más agradable en ese tiempo que estar a cuentas con Dios, estar a cuentas con Jesús. Si alguien en esta mañana, hermanos, no ha hecho este compromiso con el Señor y lo quiere hacer, voy a invitarte a que hagamos esta oración. Es muy importante, hermanos, que nadie de aquí, hermanos, el día que cuando tengan que presentarse ante el juez, solamente escuche de una condenación. Hoy en Cristo Jesús no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie. Vamos a elevar esta oración. Si alguien quiere, joven, señorita, si que alguien quiere y llevas años en la iglesia, pero no te has topado con este mensaje, te sigues viniendo a la iglesia y piensas de que venir a la iglesia Dios te va a recompensar porque nunca faltaste a la iglesia, estás en un grave error. Lo que te va a salvar no es venir a la iglesia. Lo que te va a salvar no es porque di mi ofrenda. Lo que te va a salvar no es porque di mi diezmo. Todo eso es bueno. Lo que nos salva es la vida de Cristo en nosotros. Cierre sus ojos.